Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde. Estrenamos mes, el mes de la ilusión, el mes de la alegría, el mes de la felicidad, el mes de los niños. Y es que llega este mes de diciembre con el que despedimos a un 2025 lleno de altibajos, lleno de... hemos vivido un año bastante en plan terremoto, pero que aquí estamos para acompañarnos como todos los días de lunes a viernes, de 12:05 aproximadamente hasta las 2 en esta vuestra casa, en Radio Intereconomía Valencia. El menú de hoy, vamos a hablar con Jorge Galindo y su nuevo libro, editado por Debate, 3 millones de viviendas, cómo pasar de la escasez a la abundancia. En estos tiempos, pasar de la escasez a la abundancia, no me digáis que no es un buen plan y no precisamente que te toque la lotería. Hablaremos también con Paloma San Basilio. El día 3 viene aquí a Valencia, al Teatro Olimpia. Dulcinea es la obra que presenta y bueno, pues estuvo Ramón Ferrer en la presentación y veremos qué nos cuenta la buena de la artistaza Paloma San Basilio. Creo que es una de las pocas divas españolas que quedan en el panorama musical español. Vendrá el profesor Salvador Gil Gironés y tendremos también nuestra tertulia y nuestro momento para el deporte con Alex Gomar y con David López. Así que con todo esto ya sabéis que nos podéis seguir a través del Facebook y de Instagram tecleando Mañana es tarde. También nos podéis seguir en el YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, y en la tele, canal TDT número 23, audio-vídeo, y también tenemos en la TDT nuestro canal de audio como una radio convencional. Así que no hay perdón para no vernos ni escucharnos. Por supuesto, con todos vosotros y vosotras, vínculo directo a través del WhatsApp 690 19 95 65. Mañana estrenaremos El asesino misterioso de Navidad, con que este año sorteamos 2 cajas, en vez de una, 2. Son un poquito más pequeñas, pero son gourmet. Así que 2 cajitas para nuestros oyentes que quieran participar en el asesino de Navidad. Con todo ello, ya sabéis, mensajes al 690 19 95 65, con la realización técnica y producción de Atenea Sastre, con Julio Madrigal, Ramón Ferrer, José Luis Pichardo y la colaboración de Paco Barea, director del Flamero y El Varadero. Solo me queda darle los buenos días a mi querida Atenea. Atenea, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal? Lunes. Empezando diciembre. ¿Te gustan las Navidades? Antes sí. Ahora ya no. Bueno, es que hemos crecido. Nos hacemos mayores, ¿no? Pues que sepas que vas a tener otra vez en el estudio un día lleno de niños. Te voy a volver un poco loqui, pero bueno. Mira, te tengo que poner la cámara. El Grinch ha llegado a Radio Intereconomía. Tenemos mensajes, Atenea. Yo también tengo mucho de Grinch, ¿eh? No te creas. Pedro. Aunque luego soy un despilfarrador, pero bueno. Buenos días. Yau. Sí. Hola, Pedro, buenos días. Esteban, buen día, amigachos. Vamos a por diciembre. Venga, Esteban, vamos, vamos. Mercedes, muy buenos días a todos. Nos ha mandado 2 fotos. A ver,
que nos ha mandado Mercedes. ¡Oh, qué bonito! Es una puntilla, ¿no? Es como un árbol de Navidad hecho de puntilla. ¡Jolín! ¡Mira, qué chulo! Bueno, a partir de mañana también pondremos el regalo que nos hizo Mercedes con sus lucecitas y todo. Que está ahí en Mercedes, no te creas que lo hemos escondido ni nos lo hemos llevado. Ahí está, para ponerlo nuevamente aquí en la mesa. ¿Tenemos algún mensaje más? Sí, nos dice que pidamos un deseo. ¿En voz alta? No lo especifica. Bueno, pues sí, cuando lo especifique veremos si pedimos deseo o no pedimos deseo. ¿Tenemos algún mensaje más? Pues dejadme que os cuente algo. Ojo con los administradores y administradoras de fincas. No digo que todos, no es una alarma, pero ojo. Hoy os quiero lanzar una advertencia a todos los que sois vecinos, propietarios y comunidades en general. Ojo con los administradores. O mejor dicho, ojo con algunos administradores de fincas. Y os voy a explicar el por qué. Porque cuando una comunidad deja toda la gestión en manos de una sola persona, sin supervisión, sin revisar cuentas, sin exigir explicaciones, el problema no es solo de quien administra. El problema también es de quien delega sin preguntar. Ha habido casos, y no son pocos, en los que durante años nadie revisó las cuentas, nadie pidió justificantes, nadie quiso, entre comillas, molestar. Todo parecía normal, las reuniones, las firmas, los saludos en el portal. Un vecino más, aparentemente, incluso con un supuesto contrato de alquiler del que nadie sabe nada. Ni el propietario, ni el presidente de la comunidad, ni los demás vecinos. Y ha sido precisamente un vecino curioso, atento, quien empezó a hacer preguntas. Preguntas algo incómodas. ¿Por qué no cuadraban las cuentas? ¿Por qué aparecía una vivienda ocupada legalmente sin que existiera constancia real en un registro? ¿Quién había firmado ese contrato? ¿Dónde estaba el dinero? Son preguntas que durante algún tiempo nadie quiso hacerse. Este tipo de situaciones no ocurren de la noche a la mañana. Ocurren cuando la confianza se convierte en ceguera. Cuando la comodidad sustituye a la responsabilidad. Cuando pensamos, alguien lo estará controlando, y al final resulta que ese alguien no es nadie. Una comunidad de vecinos no es solo un edificio compartido. Es una pequeña empresa con su dinero, sus patrimonios y sus decisiones. Y como en cualquier empresa, si no hay control, hay riesgo. Riesgo de engaño, de abuso y de ilegalidades. Por eso, el mensaje que os lanzo hoy es bien claro. Revisar las cuentas, pedir explicaciones, leer los informes, haced preguntas, cambiar de administrador si hace falta, porque quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer. Y recordad que las cosas más graves no siempre las hace un extraño. A veces las hace alguien que pasa cada día por tu mismo portal y te dice buenos días con una sonrisa. Estad atentos. Esto está basado en un caso real, porque vuestra casa, vuestra comunidad y vuestro dinero merecen más seguridad. Mañana es tarde. Antes de pasar a la canción de nuestros queridos enanitos musiqueros, Mercedes nos ha dicho que los deseos no se cuentan, pero hay que pedirlos con fuerza. Ya os llegará algo, lo tengo en marcha. Pues que llegue. ¿Tenemos algún mensaje más, Atenea? Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, porque este día 1 es el día que empieza la ilusión con una mayor energía, si queréis llamarlo así. Y ojo con lo de los administradores. Este editorial de hoy está basado en un hecho real. Ojo, no estamos diciendo que todos los administradores, sino que estéis encima de.
Porque pueden pasar cosas como encontrarte vecinos que, hola caballero, que están ocupando sin ni siquiera ellos saber que están ocupando. Ojo. Así que vamos ya con la canción de nuestros enanitos musiqueros. Mi querido amigo José Luis Ábalos, torrete. No sé si sabéis y os conté que me bloqueó de Twitter por decirle lo que ha pasado. Tal cual. Ahora resulta que su cuenta de Twitter ya no es la cuenta de José Luis Ábalos, es la cuenta de En Nombre de Ábalos. Una cuenta en la que sigue haciendo sus declaraciones, sus chinitas, sigue poniendo los puntos sobre las íes del por qué está en la cárcel y por qué quiere salir de ahí. Claro, evidentemente. A mí me quedan muchas dudas de muchas cosas. Y es como lo de la banda del Peugeot, ¿no? Que si van 4 en un coche y a 3 los han metido en la cárcel, pues eso. Pero bueno, no voy a entrar en esas disquisiciones que son más para nuestras tertulias políticas. Aunque si os dais cuenta, en las tertulias políticas de Mañana es Tarde no solemos tocar ese tema. Se tocan los temas que conciernen a la ciudadanía. Esto también concierne, pero bueno, nosotros en temas legales donde un juez o una jueza tiene que dirimir, no nos vamos a meter. Podemos dar nuestra opinión, pero nada más. Así que vamos con la canción de Los Enanitos, que me han dicho: Juanfran, hay que hacer una canción porque esta cuenta es En Nombre de Nadie. No, así, como el que no quiere la cosa. No, es en nombre de el señor José Luis Ábalos. Putero confeso y chorizamen como los del PP de Almería con el tema de las mascarillas, que por eso lo han trincado. No porque se haya ido de meretrices, sino porque mientras otros estábamos en los hospitales y la gente se estaba muriendo, este señor hacía negocio, igual que los del PP de Almería. Así que todos estos chorizos sinvergonzones al carrer. Hoy los enanitos musiqueros En Nombre de Nadie. En la cárcel no hay wifi, pero hay un community manager que tuitea por el jefe con un tono casi épico y dramático. Ahora el perfil se llama En Nombre de Nadie y pone en la biografía: soy inocente, que lo sepa el aire. Dice que no ha hecho nada, que es víctima del destino, que le piden media vida por pecados que no firmó ni un primo. Y el mundo responde: ¿quién escribe desde la celda? ¿Un amigo, un confidente o una mano que tiembla? En nombre de nadie se grita la verdad con un vídeo motivacional y un poco de dignidad, un poema reciclado, una lágrima en HD y un no te rindas nunca compartido en X. En nombre de nadie, justicia virtual, un like, un retweet y un perdón celestial. Si soy culpable o no, eso lo dirá el juez, pero la bio está perfecta, falta solo amén. Un kit de higiene, una litera, un recuento cada día a las 8 en punto. Pero en la red sigue la guerra de los hilos larguísimos y el drama profundo. No me callarán, dice el perfil, aunque no tenga ni móvil ni señal. Pero nadie pregunta al algoritmo si la voz que escribe es real. Se habla de mantas y de melones, de secretos que quieren brotar, de verdades tan explosivas que nadie se atreve a nombrar. En nombre de nadie se grita la verdad, pero el eco en internet no es siempre la realidad. Hay filtros, hay guiones, hay manos sin firmar y una historia que se vende sin verificar. En nombre de nadie, justicia
herencia digital. Un tuit no es sentencia ni prueba legal, pero en este universo de rumor y presión, el trending topic pesa más que la razón. No defiendo a nadie, solo hago ruido. En este circo todo está permitido. La red es juez, la red es jurado, y el sentido común está detenido. ¿Quién mueve la cuenta? ¿Quién mueve el guión? ¿Quién escribe inocencia desde una prisión? Tal vez la pregunta no sea quién, sino por qué creemos todo lo que vemos también. En nombre de nadie, duda y reflexión, piensa antes de darle fuego a la indignación. Que entre tanto drama y tanto titular, la verdad camina lento, pero siempre va a llegar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y hoy nos vamos a acercar a un tema que afecta a millones de ciudadanos, especialmente a jóvenes, como es la vivienda en España. Hay quien habla de burbuja, de especulación, de alquileres insoportables, pero pocas veces se enfrenta el problema de raíz. Hoy nos acompaña Jorge Galindo, él es sociólogo, investigador urbano y autor del libro 3 millones de viviendas, cómo pasar de la escasez a la abundancia. En su obra no hay atajos ni lamentos, hay diagnóstico riguroso, datos fríos, propuestas que se atreven a mirar a largo plazo, incluso si eso significa tocar intereses asentados. ¿Puede España volver a construir un parque de vivienda digno? ¿Es posible recuperar la vivienda como derecho y no como lujo? Vamos a intentar aclararlo en esta charla de presentación de este libro 3 millones de viviendas de nuestro querido Jorge Galindo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás contento? La ¿Eres verdad feliz? es que, te diría que no, pero la verdad es que sí, estoy contentísimo. No sé, uno escribe el libro para este tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué escribe uno un libro? Pues para hablar del tema, ¿no? Efectivamente. Para Bueno, mover la conversación. antes de comenzar, a las 7 de la tarde, presentación en Bangarán, Sí. en Historiador Diago número 9. Siempre digo mal el nombre, porque como tiene tantas is, Historiador Diago número 9. A las 7 de la tarde ahí estará Jorge para presentar este libro. Creo que has dado en el clavo. Bueno, gracias. Yo Creo he que has dado intentado, en el clavo. O sea, he pegado muchos martillazos y alguno tenía que dar, entonces era la intención. Bueno, planteas que el problema actual no es una burbuja, ni es la especulación, sino una escasez estructural de vivienda disponible. ¿Por qué crees que en España construir vivienda nueva, o por lo menos rehabilitar la existente, se han convertido en algo casi tabú? Pues yo creo que, mira, vamos a empezar a explicarlo precisamente desde la comparación con la burbuja anterior, ¿no? Que creo que en Valencia la vivimos y sufrimos de manera especialmente notoria. En 2007, en la cresta de la ola, se construía en España 600.000, 700.000 viviendas al año. Ahora mismo se construyen 130.000. Y sin embargo, tanto entonces como ahora tenemos un problema de precios elevados, pero es muy distinto, ¿no? Entonces había un rédito de crédito barato, canalizado por las cajas de ahorro, en fin, ya sabemos toda aquella historia. Ahora es muy difícil incluso endeudarse para poder comprar, no como entonces, ¿no? No te digo ya para construir. En los 90 se construían en España alrededor de 250.000 viviendas y se creaban más o menos los mismos hogares. Ahora mismo estamos creando el doble de hogares, es decir, nuevas familias, que viviendas estamos construyendo, ¿no? Y durante la burbuja, pues construíamos más viviendas que hogares se creaban. Entonces, partamos de ahí. Claro, ¿qué hicimos después de la burbuja? Una cosa que hicimos es cortar el río de crédito barato. Yo creo que eso estuvo bien hecho y hay un consenso ahí, me parece, ¿no? No debemos volver a eso. Pero también hicimos cosas, no como respuesta a la burbuja, sino después en el vacío de demanda de vivienda, que nos pusieron más difícil iniciar nuevos proyectos, no te digo ya de construcción al final de la cadena, son también de tipo de planes generales de ordenación urbana. O sea, fíjate, BVA Research tiene este dato, Juanfran, que sacaron todos los planes generales, que al fin y al cabo es la normativa necesaria para desarrollar urbanismo en un municipio de España. 2/3 partes de los planes en España son anteriores a 2008. Es
ordenamiento urbano que es previo al estallido de la burbuja. Claro, si tú no tienes la herramienta básica para poder definir cuál es el nuevo barrio, cuál es el nuevo plan parcial, pues te resulta muy difícil poder hacer honor a esa demanda incrementada. Y lo tenemos con los planes generales, pero también lo tenemos con las siguientes fases, ¿no? Con los planes parciales. La Asociación de Promotores y Constructores de España estima entre 4 y 8 años los tiempos en cerrar un plan parcial. Hablaba el otro día con una promotora de aquí que me hablaba de un proyecto que empezaron a conversar con los suelos comprados en 2017 y solo en el 25 han podido consolidar el proyecto. No te digo ya empezar a levantar las viviendas. Claro, es que esos tiempos obedecen a todas las regulaciones y los checks que añadimos en el vacío, en el cual no había demanda de vivienda después del estallido de la burbuja, y que no nos parecían importantes en ese momento de forma aislada. El siguiente informe que tienes que pedir para el nuevo plan, las alegaciones que se pueden presentar y que te paralizan un proyecto, pero que ahora vemos el coste que tienen. Wow, toda una declaración de intenciones, ¿eh? Sí. Sin duda alguna, ¿por qué no nos lo explican así? Pero yo creo que lo estamos empezando a entender más así, me parece a mí. Es verdad que... Pero tiene que llegar alguien como tú, Jorge, que hable con los datos, conforme tocan las cosas, para abrir un poquito los ojos. Y te explico, esto es muy parecido. Yo trabajaba en Feria Valencia y hubo un ERTE. Bueno, un ERTE no, han habido 3 ERES, ¿vale? Pero yo me acuerdo cuando venía la gente de los sindicatos, aquello parecía Alicia en el País de las Maravillas. Y todos éramos conscientes de que iba a haber plantilla que nos íbamos a la calle. Y esto... si viene una persona como tú y cuenta las cosas como son y lo pone de manifiesto todo lo que está ocurriendo en la realidad, no en los universos paralelos, es cuando te das cuenta y dices, jolines, ¿por qué no nos lo explican así de claro? Yo estoy muy a favor de tratar al votante y al ciudadano, por tanto, como persona adulta. Pero creo que la gente no es tonta. Creo que la gente no es tonta en ninguna dimensión conocida. Y creo que muchas veces el decisor público, de cualquier color, ¿sí?, tiende a pensar que solo lo vemos todo con las gafas de rojas o azules, ¿no? Y que solo podemos entenderlo así. Pero creo que no es la realidad. Creo que la mayor parte de gente en este país se da cuenta de que no hay vivienda suficiente para la demanda que existe. Y se pregunta por qué. Si la vivienda está tan cara y si el incentivo de mercado es tan grande, y el incentivo político, porque aquí el primer político que solucione de verdad en su municipio, su comunidad autónoma, el acceso a la vivienda, vamos, tardará 4 años en verse el resultado, pero tendrá ganadas, no sé si las elecciones, pero el respeto político de sus ciudadanos para siempre. Pero para eso hay que ser un poco más honestos, ¿no? Y también creo que por parte de los votantes o de los ciudadanos también tenemos que exigir eso, 1, y 2, estar dispuestos a entender cuál sería el coste, porque lo hay, de empezar a priorizar el desarrollo de vivienda. Un coste presupuestario, en el caso de la vivienda pública. Hay un coste para quien piensa que su barrio es sagrado y que ahí no puede hacerse una nueva vivienda, ¿no? O que las alturas son sagradas y que no se puede añadir 1 o 2 alturas. Entonces hay un coste, ¿no? Pero es un coste a corto que implicaría un beneficio, yo creo que necesario a largo, porque lo que no podemos hacer, Juanfran, es que tengamos ciudades como Valencia, pero también Málaga, Madrid, donde vivo ahora, aunque sea de aquí de Valencia, que son exitosas, que eso es una maravilla. O sea, eso es una maravilla. Y no hacer honor a ese éxito. Y la manera central de hacer honor es permitir que se desarrollen la nueva vivienda, que si lo llamamos vivienda suena un poco más agresivo o lo que sea, pero es que estamos hablando de barrios. Estamos hablando de ciudad. Estamos hablando de cómo queremos que sea la Valencia de 2040. El título del libro es una declaración de intenciones, 3 millones de viviendas en la próxima década que tú propones movilizar o construir. Uh-huh. ¿Es una apuesta idealista? ¿Es un cálculo técnico? ¿O es un ojo? Mira lo que está pasando. Es una provocación basada en evidencia. Eso es lo que es. Es una provocación y está basada en evidencia porque yo lo que hago es cojo, por ejemplo, el INE estima en el 24, el año pasado el INE hizo una proyección de hogares netos que se iban a crear del 24 al 39, ¿no? Y dijo, mira, entre que llega más migración, los hogares son cada vez más pequeños y tal, me sale que son 3.7 millones de hogares netos del 24 al 39, ¿no? Luego tenemos que en España la gente que vive o depende económicamente de sus padres entre 18 y 34 años es un 67,2%. Si estuviésemos en la media europea, que es un 50%, habría 1.6 millones más de personas en esa franja de edad, gente joven, ¿no? Que estaría emancipada. Son, a razón de 2 personas por hogar, 800.000.
Claro, las proyecciones de hogares del INE están sometidas a error, como cualquier proyección. La estimación que yo acabo de hacer también está sometida a error o a incertidumbre. Tú puedes decir, nos podemos parecer más a Europa, a la media europea, o más a Dinamarca, donde la diferencia es de 3 veces lo que acabo de decir, ¿no? Pero al fin y al cabo hablamos de millones, ¿no? De millones de hogares que no se están creando o que se van a crear y necesitan una vivienda a la que llegar. Esa es la evidencia. Pero claro, también depende de dónde pongas el horizonte temporal, ¿no? Yo digo 10 años más o menos, pero también es una provocación, porque no es exacta, pero porque lo que me interesa es provocar tener esa conversación, ¿no? De manera 100% deliberada. Hablar de qué es lo que nos falta. Me importa poco si al final pasa la década y son 2 millones de viviendas movilizadas en lugar de 3 o 3.200.000. Ese no es el punto. El punto es que pongamos el foco en lo que tenemos que hacer, que es movilizar vivienda allá donde la gente quiere vivir y no puede hacerlo en condiciones dignas, porque no existe. ¿Crees que en España hay un problema más moral, social que económico? ¿En qué sentido? En el sentido de la brecha generacional. Hay jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, mientras hay otras personas que acumulan muchos inmuebles. Bueno, la verdad es que no hay mucha gente que acumule muchos inmuebles. España sigue siendo un país de pequeños propietarios. O sea, al final, el Banco de España tiene esta estimación de hace relativamente poco que justo en el mercado de alquiler, que es donde podemos pensar que la acumulación es más rentable, ¿no? El porcentaje de propietarios que tienen más de 10 inmuebles es un 8%, o sea, 7-8%. No es muchísimo en comparación, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Donde hay más grandes propietarios, en Suiza, donde viví también, en Ginebra. Entonces, lo que sí que hay es una brecha generacional, sin duda alguna. O sea, eso es innegable. Nosotros, en el equipo con el que trabajo, hicimos un informe en el cual veíamos cómo, básicamente, el patrimonio, la riqueza de las personas entre 18 y 35 años, de los hogares encabezados por personas de esa edad, ha bajado en los últimos 20 años un 75%. Lo acabas de decir, ¿no? Que España no hay quien tenga muchos inmuebles, pero mucha gente está señalando a los fondos buitre, a los grandes propietarios, a los inversores, como responsables de la escasez de esta vivienda asequible porque se quedan ellos los inmuebles. Tú señalas que la concentración no es tan elevada, ¿no? Como acabas de decir. Hay grandes propietarios, porque los hay, pero no es tan elevada como en otros países europeos. Pero tú sí que criticas la tenencia improductiva. Eso sí. O sea, lo que sí que me parece que debemos gravar impositivamente y penalizar impositivamente, es decir, socialmente, es que tú tengas un inmueble y que no lo movilices, ¿no? Que no lo pongas disponible para la demanda que exista. De hecho, todavía iré más allá. Si pensamos que es socialmente deseable facilitar el residencial de largo plazo, por ejemplo, un alquiler de largo plazo, también debemos desincentivar el de corto plazo, ¿no? Yo creo que hay instrumentos más finos que los que hemos usado, es decir, en lugar de hablar de licencias a nivel ciudad, podemos hablar de impuestos a nivel barrio, porque es verdad que hay barrios donde hay mucha vivienda que ya existe que se ha destinado al alquiler de corto plazo, y eso genera, primero, detrae oferta del residencial de largo plazo en esos barrios y segundo, genera externalidades negativas, ¿no? Que decimos los economistas, problemas de ruidos, falta de capital social, lo que sea. Entonces, un impuesto medido en esas zonas para desincentivar el corto plazo y por comparación incentivar el largo me parece buena idea, pero es que la tenencia improductiva también tenemos que desincentivarla facilitando el alquiler de largo plazo y también nos tenemos que preguntar si la regulación que tenemos ahora mismo, el mercado de alquiler de largo plazo, se le pone fácil a los propietarios y también a los inquilinos. Yo creo que no. Yo creo que hay un mundo en el cual que hemos empezado a explorar, que el gobierno en algún momento lo comentó y lo propuso, de en lugar de pensar en declaraciones de vulnerables que poco menos que prohíben por completo digamos la ejecución después del impago, pero que al mismo tiempo incentivan que el propietario haga un casting para ver a quién le alquila el piso porque no quiere someterse a según qué riesgos, pues hablar de seguros públicos de alquiler, ¿no? Un espacio en el que ambos lados se pueden sentir más cómodos. Y eso, digamos, nos saca un poco del marco de quién es la culpa y nos hace pensar en que la gente se mueve por incentivos, también las empresas, y en cómo podemos incentivar que sea un gran propietario o un pequeño propietario ponga más vivienda en lo que queremos, ¿no? Que es residencial de largo plazo. Estamos viviendo, y perdona si a lo mejor la pregunta parece un poco banal, ¿no? Pero estamos viviendo en un momento de polarización máxima. Sí. Nada más hay que ver las noticias todos los días, ¿Vale más mantener el valor patrimonial para algunos o garantizar el derecho a la vivienda para muchos? Esto es una polarización, ¿no? Que podría derivar en un conflicto generacional. Sí, yo creo que la única manera de evitar la brecha es indudable.
y tenemos que evitar el conflicto, ¿no? Porque además el conflicto yo creo que tampoco lo quieren las generaciones propietarias, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la manera de salir de eso es asumir el coste a corto relativo de quien tiene propiedad para un beneficio conjunto a largo. Por ejemplo, si yo facilito la construcción en el área metropolitana de Valencia, eso quiere decir que la vivienda en propiedad de quien la tenga, el precio crecerá menos o incluso bajará versus un mundo en el cual no facilito la construcción, ¿no? Pero a corto y medio plazo. Pero también sucederá que mi ciudad, Valencia, será más atractiva y más interesante, ¿no? Y eso puede reportar valor en términos patrimoniales, pero sobre todo lo que reporta es un valor intangible, ¿no? De que tu vivienda está en una ciudad guay. O sea, es que tú te acordarás, Juanfran, pero ¿cómo hablaba la gente de fuera de Valencia en 2012-2013? ¿Y cómo habla ahora? O sea, yo lo que quiero es hacer honor a eso. Y hacer honor a eso, si claro, implica que tengo que permitir construir y mi vivienda en propiedad, que no la tengo aquí, la tengo en Madrid, pero bueno, pues va a perder un poco de valor, yo creo que vale la pena. Pues sí, y yo entiendo que ahí un papel fundamental lo tienen los movimientos vecinales, los sindicatos, los colectivos de jóvenes, porque tú abogas también por barrios mixtos, sociales y privados. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que una manera de desactivar las reticencias específicas, ¿no? Que muchas veces se tiene ante nuevos proyectos de vivienda y demás, es proyectar de manera concreta qué aspecto queremos que tengan esos nuevos barrios, ¿no? Pero pensarlo así, no pensarlo en qué es lo que no quiero, o pensarlo en que es que si aquí va el bloque de viviendas no va al centro de salud, o si aquí va el bloque de viviendas no va a la zona verde. Es como no, es que pueden ir todas las cosas. Tú puedes hacer un bloque de viviendas con un centro de salud debajo y un parque alrededor. Claro. Entonces, pensemos de manera más abierta. No es que hace falta vivienda social. Sí, estoy de acuerdo. En España tenemos un déficit de vivienda alquiler social en comparación con la media europea increíble. Pero en lugar de hacerlo en formato exigencia, por ejemplo, aquí el caso catalán es bastante gráfico. O sea, Cataluña activa, pone en marcha, sobre todo en la provincia de Barcelona, se nota un requerimiento de un 30% de los nuevos proyectos para vivienda social y se desploman los nuevos proyectos, ¿no? Desde el 21-22. En lugar de eso, compartiendo el objetivo de vivienda social como yo lo comparto, una política de lo que se llama en Estados Unidos o en Alemania también se usa, creo, bonos de densidad, ¿no? Que es, oye, mira, promotor, por cada vivienda social o dos viviendas sociales que metas en tu bloque de viviendas privadas, te permito construir una altura más. Y alineas incentivos, ¿no? Claro. Eso lleva el mismo objetivo, pero te cambia por completo la manera en la cual tienes la conversación. No, sí, pero más vivienda social. No, vale, más vivienda social, pero alineemos incentivos. Y lo mismo podemos hacer con todos los otros requerimientos y demandas que vienen precisamente de los movimientos vecinales o de la gente que ya vive, esté más o menos organizada en una zona. Y la única manera de enfocar esto es en positivo y pensando en cómo queremos que sea ese nuevo barrio. Pero es que en ese nuevo barrio o en esa nueva etapa del barrio la vivienda tiene que estar, porque es que si no está, entonces pues seguiremos teniendo el problema que tenemos. Para quien esté pensando en comprar el libro, que nos esté escuchando, quiero destacar que aparte de los datos rigurosos y la claridad con lo que explicas todo, también hay testimonios reales de quienes sufren la crisis de la vivienda o de quien, por ejemplo, no puede emanciparse. ¿Crees que hacen falta más debates públicos sobre vivienda? Yo creo que, debates públicos sobre vivienda ya hemos mejorado en la cantidad. Ahora tenemos que seguir mejorando en la calidad. ¿No? Yo creo que debates públicos sobre vivienda tenemos, lo que pasa es que los tenemos con las gafas de la polarización o los tenemos... De hecho, en ciencia política se distingue entre polarización ideológica y polarización afectiva, ¿no? O sea, polarización ideológica es tú y yo estamos muy lejos en, por ejemplo, pensar el grado de libertad que tiene que tener el mercado para poder construir, ¿no? Uh-huh. Y la afectiva es, independientemente de lo lejos que estemos en esto, como tú votas distinto a mí, pues creo que estamos muy lejos, ¿no? Creo que tenemos un debate en España bastante lleno de polarización afectiva que nos impide ver que en realidad estamos en menos desacuerdo de lo que creemos, por regla general, en cómo solucionar el problema con las políticas concretas. Yo creo que la mayoría de gente cuando le dices, mira, hacer que los promotores de vivienda asequible privada lo tengan más fácil y no tengan regulaciones absurdas que cumplir o cheques extras y al mismo tiempo invertir más en vivienda social, ¿vale? Es un espacio en el que muchísima gente se puede sentir cómoda. Una mayoría, me atrevería a decir, ¿no? En términos generales.
Entonces, si tenemos así el debate, yo creo que será mucho más productivo. Es muy difícil en un entorno en el cual, digamos, la polarización afectiva y los incentivos de los partidos políticos a apropiarse y a hacer ver que la distancia es mayor de la que realmente es, son tan grandes, ¿no? Pero es de eso de lo que creo que tenemos que salir, ¿no? Y, de hecho, digo, mi idea del libro es justamente esa, ¿no? Una cosa que he dicho muchas veces en estos meses es que construir es progresista, que casi parece un oxímoron decirlo así, ¿no? Construir y progresista no pueden estar en la misma frase. Es que no sé en qué momento dejamos de pensar que construir es algo progresista. Me he acordado mucho estos meses, no sé si has visto la película El 47, que ganó el Goya. No, aún no. El año la pasado. tengo pendiente. Pues mira, el 47 básicamente va de cómo un barrio necesitaba un bus que le moviese del barrio Aluvión a Barcelona, ¿no? Y cómo se consiguió eso con lucha vecinal. Pero claro, ¿cuál era el objetivo de la lucha vecinal? Construir una línea de bus, ¿no? Claro. Eso es lo que a mí me gustaría ver y por eso insisto en construir es progresista, porque creo que ese tipo de ideas mixtas son más atractivas. Igualmente que se podría decir también la integración social es conservadora, en términos bien, ¿no? O sea, tú quieres un barrio mixto en el cual haya capital social y demás, eso es bueno desde un punto de vista de comunidad y con valores conservadores tradicionales, ¿no? Creo que eso también se debería decir. Y salirnos un poco de estas casillas, ¿no? En las cuales, aunque yo hoy voy de rojo, solo se piensa en rojo o en azul. Bueno, yo voy de gris, ¿vale? ni para uno ni para otro. Oye, para finalizar, me encanta el discurso, me encanta cómo enfocas este problema. ¿Qué le dirías a los oyentes? Pues alguno que esté desesperado buscando piso, quien esté pagando alquileres insostenibles, quien está retrasando su futuro pues, porque no puede emanciparse. ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría es que nos enfoquemos en qué nos falta, ¿no? Yo creo que toda esta gente tiene la sensación, a ver si acierto, porque hablar de sensaciones ajenas siempre es delicado, de incluso a la gente a la que le va bien en términos salariales, ¿no? De estar en una cinta de estas de ejercicio que cada vez va más rápido, pero que no avanza, ¿no? Porque la economía va bien, porque los salarios suben, pero uno no avanza. Entonces ¿qué me falta para avanzar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué me falta? Me falta vivienda, me falta infraestructura, me faltan plazas de 0,3 en mi barrio y enfocar la demanda concreta ahí. Me da igual quién seas, me da igual el color de tu partido político, yo necesito vivienda, necesito plazas de 0,3, necesito que el Cercanías llegue a la hora a la que tiene que llegar. Pues Jorge Galindo, 3 millones de viviendas a las 7, librería Bangarán, en Historiador Diago número 9, exacto, editada por Debate. Tienes hoy la presentación aquí en Valencia. Enhorabuena, Jorge, enhorabuena de verdad. Creo que hacen falta más libros de este tipo y dejarnos de tanta novelita, porque la realidad al final se nos come, ¿eh? Se nos come. Sí, efectivamente. Pero así bueno, muchas gracias. Enhorabuena y gracias por estar hoy aquí en Mañana es Tarde. Gracias a ti. Vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a ir al Teatro Olimpia, porque allí nos espera Ramón Ferrer con Paloma San Basilio. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Automóviles Nemesio sigue evolucionando. Nemetízate. Desembarca en Feria Valencia con nuevas marcas del grupo DR, Evo, Sport X, Tiger y CHX. Ven a la Feria del Automóvil del 5 al 8 de diciembre y conócelas. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate también en la feria.
Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. En diciembre, Bioparques Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual también €1 para acciones solidarias de Fundación Biopark y Bionadal. Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá. Y Don Quijote buscó un nombre a su dama que fuera significativo, como todos los demás que a sus cosas había puesto. ¿Cosa? Yo no soy ninguna cosa. Yo soy Dulcinea del Toboso. Este vídeo la mujer, pero no sabe probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Porque solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Vamos a hablar de teatro y, como no, venimos al Teatro Olimpia. Y vamos a hablar de Dulcinea con Juan Carlos Rubio, que ha hecho el texto y la dirección, y con Paloma San Basilio. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Dulcinea, lo primero de todo, según veo y escucho, por fin estáis juntos. Y el café con leche, con mucha leche y templadita, creo que ha sido importante, ¿no? Para que os unáis en Dulcinea. Sin duda, un cafelito muy largo de leche, con un poquito de café para Paloma, es la mejor manera de explicarle cualquier cosa en la vida. Así que esa es la fórmula. Sí, yo creo que tengo mitificado el café con leche, porque siempre me recuerda a reuniones en casa, con mi madre, con sus amigas. Yo cuando Ivana era chiquitita y estaba bastante sola y estábamos las dos juntas, y realmente aquí tenemos un café con leche perfecto de cantidad de café, de leche, de azúcar, de templado. Es lo más parecido a mi café con leche que he encontrado en mi vida, esta Dulcinea. Una obra muy actual. Según habláis de ella, hoy en día es defendible 100% esta obra. Es que es lo que tienen los clásicos, bucear por el Quijote es bucear por la más absoluta modernidad. Si somos cíclicos, no existe nada nuevo sobre la faz de la tierra. La gente los griegos ya hablaban de esto, cuando el teatro surgió ya estaban hablando de lo mismo que seguimos hablando. Y Cervantes es un ser de luz que nos hace ver la vida de una manera divertida, profunda, con lo cual también nos enseña cómo podemos reírnos, pero sin dejar de afrontar temas importantes, como es el caso de esta Dulcinea, con la que Paloma, aunque ella siempre dice yo, actriz, bueno, Paloma lleva siendo actriz desde que cantó la primera canción hace 50 años, porque ella siempre ha interpretado sus temas, amén de los musicales maravillosos que ha hecho en teatro. Así que
pero sí que es verdad que en esta Dulcinea hace un trabajo espectacular como actriz. Porque hay que decir, Paloma, que por ejemplo llevas muchos años en la música, bueno, prácticamente toda la vida, pero esto de llegar al teatro ahora a estas alturas yo creo que es importante y más con esta obra. Sí, yo creo que es un salto cualitativo fantástico, porque yo creo que a medida que pasa el tiempo hay que desprenderse de unas cosas para encontrarse con otras, ¿no? Y yo creo que con esta función yo me estoy desprendiendo de muchas cosas que ya posiblemente siento que no me deben de acompañar y que han tenido su función maravillosa en su momento, para encontrarme con otras. Y eso es lo que me permite un texto. Es un viaje hacia el interior. Cuando tú estás desgranando un texto como ese, como dice Juan Carlos, era un gran filósofo. Tú te pones a leer cosas entre líneas, incluso cuando está hablando con Sancho, es brutal las cosas que dice y la vigencia que tiene, porque al final los vicios son los mismos: el engaño, la mentira, la manipulación, el sometimiento, y estamos viendo que está pasando en todas partes, ¿no? No aprendemos nada, y este Quijote nos sigue enseñando cosas que da igual porque seguimos sin aprender. Entonces, poder hacer un trabajo como este, de contar a la gente que hay esperanza, que hay caminos distintos, y también viajar hacia tu interior, hacia tu propia emoción, a través de un texto que a veces con las canciones de 3 minutitos pues es más difícil, para mí está siendo un ejercicio maravilloso. Y qué bonito expresarlo todo esto a través del teatro. Hombre, el teatro, y de este Teatro Olimpia, porque esto es un templo. Aquí tenéis en Valencia, por este teatro ha pasado lo más grande de lo más grande de lo más grande, y sigue pasando en este momento. Estamos felices de que el teatro, que además a día de hoy es el gran espacio de reunión de los seres humanos, estamos cada vez más con la vista metida en nuestro iPhone, en nuestras redes, en casa, y sentarte al lado de alguien que no conoces, reír, llorar, suspirar, pensar al lado de tus paisanos y paisanas, es una cosa casi mística. Así que muy felices de estar en Valencia con esta Dulcinea. Y en una obra donde Paloma canta, pero como has comentado, Juan Carlos, interpreta. Sí, la música está, por supuesto está, porque es muy importante la música también como vehículo de comunicación, y además con Julio Aguad, que es brutal cómo toca y cómo compone y cómo acompaña, ¿no? Pero sí es cierto que las canciones están al servicio del personaje, y eso también es maravilloso, porque no son textos que se han puesto por las buenas con una canción que ya hay. No, todo esto está hecho especialmente para la obra, que es algo que queríamos desde un principio, ¿no? Y no usar muletas, las muletas innecesarias. Y entonces, cuando tú puedes meter en mitad de un texto, aparece una canción, pero que está metida ahí porque es que es la continuación del texto, ¿no? Y cuando incluso con la música juegas con distintos registros, desde la música un poco más jazz, la música dramática, épica, entonces lógicamente la función crece y a mí me ayuda muchísimo también a seguir apoyando el personaje. 2 últimas preguntas ya. La obra tiene un final con una canción que Paloma Zameciro, imagino, conocerá quién la ha compuesto, que es muy importante, ¿no? También, ese final. Sí. El broche de oro a Dulcinea. Sí, realmente la última parte, la función termina con un texto sobre una música de Julio, pero justo antes de ese final, de una voz en off, hay una canción preciosa que se llama Mi querido Don Quijote, que está compuesta por Ivana, por mi hija, que de alguna manera sentir que está ahí conmigo, ahora que ella ha terminado la gira de gracias y que ella se ha vuelto a su nido a Los Ángeles, pues sentir que la llevo conmigo a todos los teatros de España es una maravilla, y es un regalo también que nos ha hecho, y que también Juan Carlos le ha hecho a ella para decirle, bueno, tienes un sitio aquí, ¿no? Yo os quería felicitar también por el cartel de la obra. Que es precioso. Que es muy bonito, y yo creo que enganchará a la gente que pase por Olimpia para entrar. Y yo creo que también eso es importante de cara al espectador, que a lo mejor no conoce o no ha leído al Cervantes, como habéis dicho, pero que el cartel yo creo que enganchará a la gente. Mucho. Es que hemos jugado en Primera Liga, tenemos un equipo de profesionales maravillosos, y Javier Naval, que hizo la fotografía y diseño de cartel, fue de los primeros, porque empezamos a hacer el cartel sin texto, sin equipo, como Paloma dice en la obra, es la primera vez en mi vida que hago una obra sin leerla antes. Bueno, pues esto un poco es también autoficción, ¿no? Pero ese cartel, Javier Naval, que es un artistazo, supo ya recoger un elemento tan importante como es la escalera, y como es realmente la coraza, la ropa, camisa, todo está ahí ya en el cartel. Es una imagen gráfica muy bonita, muy impactante, y creo que ojalá que ayude a que la gente venga a este Olimpia a vernos también. Y una obra para todos los públicos. Sin duda, sin duda. Sí, puede venir abuelos, padres y hombre, quizá niños pequeños de 5 años no, pero a partir de los 15 años ya deberían venir
deberían venir, porque venir al teatro siempre es un acto que nos va a unir a la familia y va a haber un debate posterior. Y además es muy lúdica, es una función muy lúdica. Estás jugando constantemente y eso también me parece que estimula mucho a la gente, ¿no? El llevarlos de un sitio a otro y ese factor sorpresa que es importante, ¿no? Pues Paloma San Basilio y Juan Carlos Rubio, muchísimas gracias, felicidades por Dulcinea. Bueno, y en diciembre, antes de Navidad, vamos a disfrutar con esta gran obra. Los polvorones. Muchísimas gracias, nos vemos el 3 en el Teatro Olimpia. Gracias, un saludo para los oyentes. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Nemetízate. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. En diciembre, Bioparques Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual también €1 para acciones solidarias de Fundación Biopark y Bionadal. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos que se desplegarán en Barcelona en el dispositivo para contener el brote de peste porcina africana a raíz de la petición de la Generalitat. Desde el Gobierno piden tranquilidad porque, dice el ministro de Agricultura, Luis Planas, este brote de peste no afecta a los humanos ni al abastecimiento de carne de porcino. De tranquilidad a los ciudadanos, primero porque el abastecimiento alimentario, en este caso de carne de porcino, está asegurada, de productos de porcino, y en segundo lugar porque evidentemente no tiene nada que ver con la salud humana o efectivamente no cabe la posibilidad de zoonosis, de transmisión de ningún tipo de aspecto de enfermedad, de contagio para los seres humanos por la ingesta de carne de porcino o de sus productos. Por el momento, China ha suspendido las importaciones de carne de cerdo de 12 empresas de la provincia de Barcelona. En Cataluña, en Murcia, en Andalucía o en Aragón, en comunidades donde el sector porcino tiene un gran peso y preocupación, y se han convocado reuniones para tomar medidas y analizar su posible impacto. Javier Rincón, consejero de Agricultura de Aragón. Pues nosotros estamos trabajando en colaboración también con el Ministerio, pues a ver un poco las vías de exportación que se pueden abrir sobre lo que ahora tenemos, y estamos trabajando, vamos a intensificar un poco pues el apoyo, la vigilancia, el control en las granjas. En los mercados financieros, caída para los valores del sector de la defensa conforme avanzan las negociaciones de paz en Ucrania. Valores como Indra, Thales o Rheinmetall operan hasta ahora, como decimos, con importantes caídas. Juan Luis García Alejo, de Grupo Ambank. A nadie se le escapa, obviamente, que todas las negociaciones, los esfuerzos negociadores que está habiendo para terminar la guerra, la probabilidad de que eso termine en los próximos 12 meses, medida por cualquiera de los indicadores que queramos, ha crecido, y en ese sentido, pues las urgencias con las que Europa, de alguna manera, se veía presionada para tomar decisiones en cuanto a la inversión en su defensa, que es deficitaria respecto a lo que podría ser la que tiene un Estados Unidos o una China, pues claramente eliminan uno de los vientos a favor de esta industria. Con todo, vemos a Indra ceder en tiempo real un 5,52%. Thales dentro del CAC parisino se deja un 2,93%, mientras que Rheinmetall en el DAX alemán opera con recortes del 4,42%. Todo y en una jornada de caídas generalizadas de las plazas europeas, pendientes los inversores este lunes, además de un discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en el que podría clarificar la decisión que tomará el organismo sobre tipos el próximo 10 de diciembre, cuando la mayor parte de los analistas apuesta por que volverá a decidir una bajada
de 25 puntos básicos. Volvemos a escuchar a Juan Luis García Alejo de Ambank. El mercado ya sabéis que cambia. Lo que está claro es que cuando analizas las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal, los datos, los que tienen y los que no vemos que tienen, porque sí que tienen modelos relativamente complejos con datos de alta frecuencia, lo que se inclinan a pensar la mayoría de ellos es que todavía un recorte adicional de carácter preventivo para proteger el empleo en Estados Unidos pues es probablemente lo más recomendable. Plazas europeas que operan con caídas. IBEX 35 se deja en temporal un 0,53% a 16.285 puntos. Recortes del 0,8%. Para París, el DAX alemán opera con una caída del 1,47%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,6%. Dentro del DAX alemán destaca la caída para las acciones de Airbus, abajo un 10%. El fabricante de aviones y aeronaves ha dado por solucionados los problemas de su A320 y las aerolíneas van recuperando la normalidad. A pesar de eso, como vemos, las acciones de Airbus operan hasta ahora con recortes del 9,99% hasta los 184 euros por acción. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,24%, se compra y vende a esta hora a 1,1629 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 1,2%, 63 dólares 13 centavos. Otras noticias. La actriz Elisa Moulí ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual. En su escrito de acusación, Moulí pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual. También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como que se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial. Y el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido por primera vez al juzgado de primera instancia de Tafalla, en Navarra, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Supremo tras su puesta en libertad. A la salida del juzgado y tras ser preguntado por la prensa, Cerdán ha asegurado que dará explicaciones a su debido tiempo. Claro, dijo que iba a dar explicaciones, dirá algo. Mientras, y desde Bruselas, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha hecho referencia a la manifestación ayer en Madrid convocada por el Partido Popular contra el gobierno de Sánchez y contra la corrupción. Carga Yolanda Díaz con la doble cara, dice, de Alberto Núñez Feijóo. Y defiendo que se movilicen aunque no comparta nada de lo que hacen. Y lo que sí que le pido al Partido Popular, ya que le preocupa la corrupción, es que levante el veto y podamos tomar medidas contra la corrupción en nuestro país. Le acabo de hablar exactamente de una votación en la que, curiosamente, el Partido Popular no aplaudió, no festejó la votación, porque sabían que era muy grave lo que estaban haciendo. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Automóviles Nemesio sigue evolucionando. Nemetízate. Desembarca en Feria Valencia con nuevas marcas del grupo DR: Evo, SportX, Tiger y CHX. Ven a la Feria del Automóvil del 5 al 8 de diciembre y conócelas. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate también en la feria. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar.
Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas Navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, 1 de diciembre, y no podía faltar la visita... escúchame, qué pelo se me han puesto aquí así... Ahora me los pongo bien. Bueno, que tengo aquí al profesor Salvador Gil Gironés. Salvador, muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, ¿cómo ha ido el Black Friday? El Black Friday, no, hoy es el Cyber Monday. Hoy Cyber Monday, pero hemos pasado ya el Black Friday. El Black Friday escucha, es de las veces que he visto más gente por la calle. En todo el fin de semana no he abierto el correo electrónico. Esta mañana tenía más de 200 mensajes, todo del Black Friday. Sí. Mi mujer me decía lo mismo, dice, no paran de enviarme correos y tal. Pues bueno, yo lo que di un paseo por el centro de Valencia, estaba a reventar, pero yo no había visto nunca tantísima gente en muchos sitios. Decía, bueno, había uno, creo que escuché un comentario en la radio que decía, está todo el mundo, todos los chiquitos jóvenes, a ver quién encuentra la sudadera pija o no sé qué, tal, más barata. Pero bueno, yo creo que se ha debido vender bastante, sobre todo el viernes y sábado. Y hoy con el Cyber Monday, que antiguamente era pensado fundamentalmente para el tema electrónico y aparatos y tal, y hoy en día es lo mismo, uno más. Por si te has perdido el Black Friday, pues el Cyber Monday. Exacto. Y si no, luego dentro de 4 días empiezan las rebajas de los grandes almacenes. No voy a decir nombres, pero grandes almacenes. Sí. Pero sí, bien. Bueno, yo este fin de semana nos hemos llevado una pequeña alegría, y es que primero... la Fórmula 1 sigue siendo una final de infarto, es decir, ahí tenemos los 3 pilotos que pueden perfectamente ganar en la próxima semana. Cualquiera de ellos que no termine la carrera ya tendrá muy pocas posibilidades, solo queda una carrera, y por lo tanto ahí vamos a tener muchas opciones de que haya un final muy interesante. Hay que pensar que si llegamos al final en una situación tan interesante es por culpa de McLaren. Es decir, McLaren, cuando podía haber hecho como todos los demás, sacar el coche para ir en la misma situación, pues no lo hizo. Y entonces no lo hizo, y cuando quiso hacerlo, pues perdió, digamos, la posición privilegiada que la cogió Verstappen, y ya no la perdió. También debo decir, fíjate, ahí tenemos Lando Norris 408, Max Verstappen 396, es decir, 12 puntos. Tener en cuenta que en una carrera se juegan 25 puntos, el segundo 18, ya serían 6. Es decir, hay carrera, hay competición y hay un final de infarto. No hay que olvidar que Alonso perdió un mundial en la última porque carrera. El equipo lo sacó de la carrera para hacer un cambio de rueda, y cuando entró en mucho tráfico, o sea que va a haber carrera. Y luego lo segundo es que yo creo que, bueno, a Sainz hay que felicitarlo porque quedó el tercero, es decir, aprovechó otra vez podium, Sí, otra vez podium. Y Alonso se le nota mucho más consistente, y obtuvo el 7º lugar, y bueno, en la otra, en la sprint también quedó el 7º. Y la verdad es que las clasificaciones las hace muy bien, porque en el sprint creo que quedó el 4º, y luego perdió 2 puestos porque detrás llevaba Verstappen y al Tsunoda, que son 2 coches superiores. Pero en fin. ¿Y tú cómo lo ves? Yo creo que tiene posibilidades más Verstappen. ¿Más que Norris? Pues sí, porque yo creo que... Se ha perdido fuelle. No, que están nerviosos. El equipo... Claro. El equipo ya ha ganado el campeonato, por lo tanto lo deja en manos de los pilotos, y ahora son los pilotos los que tienen que demostrarse a sí mismos. ¿Porque Piastri podría ser campeón del mundo también? También. Bueno. De 92 a hoy, solamente con que Lando Norris caiga y el otro no lo haga del todo bien y quede detrás, a lo mejor ya gana Piastri. Cualquiera de los 3 puede ganar. Hay muchas posibilidades. Tener en cuenta que un accidente cambia radicalmente una carrera. Recordemos que creo que fue el año pasado o el anterior,
que en la última carrera hubo un accidente y al final creo que ganó Max Verstappen porque estaba ganando Hamilton, y creo que en las últimas 5 vueltas, creo que hubo 5 vueltas después de un accidente y bueno, y aún ganó. Bueno, pues nada, Alonso es que le ha pasado de todo al pobre también. Sí, bueno, pero yo creo que si corre el año que viene, igual tienen posibilidades, porque como el coche es completamente nuevo y ellos llevan motor nuevo y tal, veremos. Bueno, este era el primer punto. El segundo punto es... El otro punto es un pequeño un smartwatch para niños. Pequeño genio. Que se llama, traducido al castellano, Pequeño Genio, que las marcas estas lo lanzaron unos similares en el 2015, es decir, que no estamos hablando de algo del día de ayer, y que han lanzado ahora un modelo nuevo, que ahora lo veremos, que ha conquistado el mercado. Tiene el 48% del mercado mundial de ese segmento de niños, y aparte es el cuarto en teléfonos inteligentes, o sea, un 7% del mercado, o sea, no es cualquiera, ¿no? ¿Y qué tiene ese pequeño genio? Se llama Zhao Tiankai o Imo, que el traducido para nosotros en Occidente es Imo. Tiene unas características realmente muy interesantes, que son las de que tiene una gran precisión en lo que sería el posicionamiento, pero tremendo, es una precisión tremenda, pero aparte de eso es que te permite también no solo hacer llamadas, sino te permite también tener videoconferencias, y te permite realmente, tiene unas características que lo hacen realmente inigualable en este momento. No hay ningún otro teléfono móvil de niños que, fíjate, que para un chiquito poder hacer una videoconferencia con sus padres, que lo tengan perfectamente localizado, incluso en la planta del edificio y todo. Es decir, una cosa eso está muy bien, que no lo tiene nadie. Y yo por eso, para los niños y todo, sí. Sí, este es el teléfono, y la imagen siguiente tiene las características del teléfono que son las que he comentado. Es decir, que satisface las necesidades para los niños, localización en tiempo real, llamadas de voz y videollamadas, ofrece funciones sociales muy poquitas y acordes con su edad. Luego, el último modelo se llama Z11 Little Genius, que es el pequeño y vale 292 euros. Me parece muy bien, porque nosotros teníamos con el nene un móvil de estos de localización y tal, y no, pero esto no me importa pagar por una cosa que nos va a dar seguridad a todos. Exactamente. Esto es lo que, por eso ha conquistado el mercado. Es decir, el 50%, 48% exactamente, es una cosa tremenda. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, esto es lo que sería más tecnológico del día de hoy, ¿no? Bueno, aparte de eso, el punto siguiente las pantallas y los nenes. Sí, ya siguiendo con los niños, el 81% de los médicos y el 95% de los médicos también, o sanitarios, dicen que hay un aumento de enfermedades infantiles asociadas al uso excesivo de pantallas. Bueno, en el caso del teléfono no es realmente una pantalla, porque eso se utiliza para hacer videoconferencias realmente con sus padres o con... creo que también permite limitación de llamadas visuales, de videollamadas. Y luego el 95% dice que el uso excesivo de pantalla afecta negativamente al desarrollo infantil. Este estudio sale porque todos los años AIJU, que es un instituto tecnológico del juguete que está aquí en IBI, hace un informe sobre los juguetes del año. Es decir, incluso da recomendaciones de qué se puede o se debe o es conveniente regalar a los niños, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace también es una crítica a que se está haciendo un uso excesivo de los regalos con pantalla. Con pantalla, ¿no? ¿Usted tiene nietos? En este momento no. No, aún no. ¿Pero tienes hijos? Hijos sí. ¿Cuántas pantallas les has regalado a tus hijos? No, yo no. Se los han comprado ellos. Yo no he regalado. No. Yo ya llegué un poco tarde, porque estamos hablando de que los teléfonos inteligentes llegan hace 10 o 12 años. Yo tengo hijos más mayores. Pues entonces genial. Pero ordenadores sí, ¿eh? Ordenadores sí. No, de todas maneras, Salvador, sí que hay que poner aquí una exclamación gigante, porque empieza a ser, y perdona si me extiendo un poquito, No. gente
joven que pasa los pasos de cebra en rojo mirando al móvil con cascos puestos, ir en los coches y no poder tener una interacción con los hijos, con los sobrinos, porque están todos embobados. Hay que empezar a ponerle yo creo que ya sacamos aquí hace palos años, a las ruedas. Creo que era el Museo del Prado en Madrid, que estaba todos los chiquitos de un colegio que estaban en una sala de pinturas, en una sala de exposiciones. Tanto con el móvil. Y estaban todos mirando el móvil. En lugar de estar mirando los cuadros y disfrutando de la experiencia. Es decir, cuando se dice me voy de viaje, de viaje de placer, o por ejemplo te vas a ver la Fórmula 1, que ayer viendo la Fórmula 1 te ves a todo el mundo con el móvil fotografiando, haciendo lo que mis hijos me dijeron que se llamaba NPC, Non-Personality Character o algo así, ¿no? Es decir, como diciendo, lo hace todo el mundo, es decir, oiga, ha venido aquí a vivir la experiencia de la Fórmula 1, incluso se podría decir a oír el ruido, a oír, digamos, vivir el ambiente, a charlar. Pero no, van allí a hacer la foto, tal, fotos que además se hacen de tan lejos, por muy esto que tengas, si el coche pasa a toda leche. Ayer vi yo que estaban haciendo un experimento en Japón del tren bala de última generación, que no sé si eran ya 500 o 600 kilómetros en levitación y tal, y entonces estaba todo un grupo de periodistas en una zona pendientes de que llegara el tren bala para verlo pasar. Yo vi el vídeo de cómo pasaba el tren, pero es que ni lo vieron. Cuando pasó el tren estaba todo el mundo y dice, pero aquí es que hemos venido. No, a nada. Pues por lo menos es vivir esa experiencia de ver cómo sería el paso de un tren bala. Pues el paso de un tren bala es eso, sí. Profesor, esto por un lado, pero por otro lado, gracias a la IA, parece ser que los niños que están naciendo ahora vivirán sin problema hasta 130 años. Bueno, esto es lo mismo que lo que decimos siempre, es que las previsiones son muy fáciles de hacer, como nadie las va a conseguir, nadie las va a comprobar dentro de 130 años. Pero sí, Omar Hatanle, que es el asesor jefe de inteligencia artificial de la NASA, le preguntan en una entrevista qué le recomendaría a los padres que acaban de tener un niño para que lo preparen para el mundo que viene, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que propone él es lo contrario de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque yo lo que más me fijo es, el niño tendrá que tener pensamiento crítico. Aquí es lo contrario. Aquí lo que se busca son ovejitas. Claro. Aquí que la gente no piense, que ya me encargo yo de pensar. Que no sé si lo dije el otro día, y es que aquí, por ejemplo, la Agenda 2050 la ha pensado menos de un 1% de la población, y quieren que la sigan el 99% de la población. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Déjenos pensar un poco, ¿no? Pues no. Y luego lo otro es que hay que ser flexible y abierto. Ahí dicen adaptable, pero yo creo que es flexible y abierto. Yo siempre he sido así. Es decir, yo estaba abierto a cualquier oferta que me hacían, y fíjate, aprovecho para decir que en mi época yo llegué a tener 3 trabajos al mismo tiempo. 3. Y no me quejaba. Yo tampoco. ¿Tú también tenías 3 o no? He llegado a tener 3. Yo pero 3. Tenía 2, por ejemplo, yo trabajaba en la feria, vigilante, vigilante no, en control de accesos y demás, y entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Pero por la noche, de 11 de la noche a 4 de la mañana, era DJ en un pub en Cánovas. Bueno, claro, que tú tienes esa componente. Sí. Claro, Sí, entonces sí. yo me iba del pub. Allí en la feria teníamos vestuarios y ducha, me duchaba, descansaba una horita y a trabajar. Pues sí, pues podemos... Hay que ser flexible y abierto. Yo hasta el año 83 no tuve un empleo fijo y con contrato fijo, porque hasta ese momento era precario. Uh-huh. Y creo que yo en este momento no es que abunde en lo precario, no voy a defender lo precario, pero lo que voy a defender es la flexibilidad del mercado laboral, que es lo que permite entrar y salir con mucha facilidad. Pero si tú dificultas la entrada, como pasa con el mercado del alquiler, si tú empiezas a poner ahí limitaciones y tal, al final te encuentras con que no funciona el mercado. Bueno, y es verdad que aquí todo el mundo termina diciendo que con la inteligencia artificial, que es con el software, con la experimentación, con tal, pues vamos a vivir más años. Y dice que los niños de ahora... Yo recuerdo haber dicho aquí en este programa que un sabio de estos así decía
que los niños, las personas que van a vivir 1000 años ya están naciendo ahora. Bueno, este dice 130, con lo cual este es más, digamos, más moderadito, como dicen ahora, moderadito, es más moderadito en sus previsiones, ¿no? Pero lo del trabajo y la jubilación es otro cantar, porque si a mí me van a alargar la vida con un cierto deterioro con el tiempo, para que siga trabajando, no interesa. No queremos hombre. la IA. Que primero que tienen que resolver lo que decíamos el otro día de que bueno, a lo mejor ya, como decía Elon Musk, el trabajo va a ser opcional. Muy bien, aunque no me lo creo, pero bueno. Pero habrá que cobrar igual, ¿no? Hombre, lo primero es cobrar, después ya lo de trabajo es lo de menos. Bueno, y la noticia curiosa, unos padres cobran el alquiler a su hija por vivir con ellos a los 18 años. Lo que han esgrimido los padres es que la preparamos para la vida adulta. Sí, bueno, yo creo que, no sé si recordáis una sentencia que hubo aquí en España, que una persona, bueno, no sé si era hombre o mujer, creo que era una chica, pero en fin, me es igual que fuera un chico también, que reclamaba a través de la justicia que sus padres le tenían que mantener, y tenía 25 años, ¿no? Y el juez no le dio la razón. Quiero decir que ya no es lo mismo, pero es parecido. Bueno, por terminar con esto de la juventud, pues sí, yo creo que esa es una forma de plantearlo, pero hay muchas otras, porque también tú puedes decirle no te cobro, pero siempre y cuando lo inviertas, pues por ejemplo, en una vivienda o estés ahorrando para algo, es una forma de anticiparles lo que me dicen mis hijos cuando me voy con mi mujer a comer por ahí, me dice, te estás gastando mi herencia. Y digo, caramba, tú. Mis papás, atención, lo que decía el chico este que se llama Hassan Azteca. Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento. No tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida, ahora yo tenga que trabajar. Pues eso, diría que trabajen los padres. Brutal. Bueno, o sea que hay opiniones para todo, por lo tanto, pues a mí no me ha parecido curioso, pero nada más que eso. Y luego hay jóvenes guiados por profesionales que son extraordinarios, como los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, sí, que han hecho historia, Salvador. Sí, efectivamente, porque han participado en un concurso internacional, es el segundo o tercer año que participan, y yo no sé por qué, pero voy a comentarlo también ahora, y es que aquí en la Comunidad Valenciana hay tradición por esto de los motores. Bueno, aquí hay un catedrático de motores que tiene, digamos, fama mundial, o sea que porque también toca el tema de hidrocarburos. Mira, puedes mirarlo porque no me acuerdo del nombre, pero sí, efectivamente aquí hay un catedrático de motores que, por cierto, fue el primero que en Valencia iba con un patinete con motor, pero motor de combustión, de gasolina, y yo lo vi por primera vez mucho antes de que aquí viéramos los patinetes con motor eléctrico, ¿no? Bueno, pues estos han montado un cohete que le llaman Skybreaker y han quedado campeones en la modalidad de vuelo, y me parece que es una de las cosas que hay que premiar o que hay que difundir, porque creo que es un mérito. Y yo creo que en Valencia, en la Politécnica, también hay un grupo de estos de makers, que son gente que maneja muy bien las herramientas y lo que sería la electrónica, y hacen, digamos, robotitos y hacen juegos y tal. Esos movimientos me parece que hay que incentivarlos. Hablan de Luna Marguenda Latorre, que es la líder del equipo y aparte es estudiante. Bueno, pues no hablan de nadie más. Yo creo que... No, pero hay una foto que no sé si se la ha pasado, donde están todos los estudiantes, ahí está, y son muchos los que están trabajando. Estas cosas no las puede hacer una sola, sí que tiene que haber una persona líder. Y ahora recuerdo que el gobierno español va a invertir en la ESA, algo bien tiene que hacer, 455 millones de euros, creo, y apuesta por el proyecto este que hay en Elche, que es el PLD, que ya lo hemos comentado aquí, que también lanza proyectos, cohetes al espacio, sobre todo propulsores, y lo está haciendo pensando fundamentalmente no en ir a la luna y tal, sino más bien en el negocio que se pueda plantear en la estratosfera y un poco entrando ya en el espacio orbital. Bueno, este sería el tema de la juventud y tal. Y luego tenemos un tema que me gustaría también liquidar, porque lo llevo tiempo
colgando y no es lo que podéis pensar, sino que Joder, Salvador. bueno, pues ahí en el tema hay una alerta mundial que me la pasó mi hijo, que era que un volcán en Etiopía ha entrado en erupción esta semana pasada después de 10 o 12 mil años sin actividad conocida. Y yo la conclusión es, o sea, cualquier cosa nos puede ocurrir aunque haga 10 o 12 mil años que no haya ocurrido. Es decir, que eso de, por ejemplo, este volcán mismo, si lo pensamos, es que podría, ahora dicen que ha parado ya, yo no sé si ha sido una semana, pero podría no parar y generar lo que se llama el invierno el invierno meteorológico, que tapa toda la atmósfera y que el sol no llega a la Tierra, ¿no? Y eso podría ser en cualquier momento, es decir, que no es una cuestión de que digas, no, va a ocurrir, pasa. Es verdad que estudian la actividad que hay, y bueno, yo he visto comentarios de este volcán que decían que, bueno, que no había sido hasta ahora, pero que sabían que tenía mucha actividad por dentro por lo bajo del volcán, y que, bueno, era esperable cualquier día. Esta es una de las noticias. La otra noticia era sobre las llamas. Exactamente. Esto es un estudio de Science, publicado en Science. Es decir, no es cualquiera. Si Science publica algo, podemos decir que que se han comprobado las fuentes, que se han comprobado los datos y tal. Dicen, los bosques se queman menos. Es decir, este verano hemos visto multitud de incendios, y sin embargo pensamos, esto es el final del mundo, esto cada vez va a ser más. Dicen, bueno, pues los bosques se queman menos, pero las personas viven cada vez más cerca de las llamas. Es decir, estudio publicado así. Según un análisis del 2002 al 21, la superficie global afectada por los incendios cayó un 26%. Sin embargo, en el mismo periodo, el número de personas expuestas aumentó casi un 40%. Es decir, nosotros vemos los incendios de California, o los incendios de aquí, o los incendios de otros sitios, y pensamos que se va a quemar todo. Pues no, lo que pasa es que unos incendios en California, de la magnitud que han tenido, tienen una repercusión mundial mucho mayor. Y bueno, y aquí, claro, es que nos está afectando más. ¿Por qué está cerca de las personas? ¿Por qué dicen que cada vez está más cerca? Porque son las mismas personas las que muchas veces provocan los incendios, por un uso inadecuado de una herramienta, porque ha encendido un fuego para, por ejemplo, aquí podría ser lo del arroz, o allá puede ser por la quema de las virutas, en fin, que no es inmediata la conclusión de que esto es el cambio climático. No soy negacionista, pero tampoco soy activista. Oye, estas cosas hay que pensarlas dos veces. Y por último, había otra noticia que estaba relacionada con esto, y es por el tema del que está ocurriendo ahora en Asia, los diluvios y las inundaciones tan tremendas que nos sacan todos los días, sí, señor, en la televisión, y dice, oiga, esto pasado mañana tendremos que sacar otra vez el arca de Noé. Bueno, pues sí, efectivamente. Aquí dice, civilización perdida hace 20.000 años por diluvio. Excavaciones geológicas hechas en yo he leído en algún sitio en el noreste de Cisjordania o en Tel Far, en Irak, pues se vio arrasado por fuertes inundaciones similares a las registradas en otros puntos del planeta. Es decir, parece ser que hace unos 20.000 años hubo inundaciones en casi todo el planeta y prácticamente desapareció toda una red de culturas que había alguna relación entre ellas, porque este investigador está buscando similitudes y tal. Y bueno, y de repente aquello tampoco se sabe por qué ocurrió, pero si hace 20.000 años pudo ocurrir eso, seguro que no fue por la combustión de las energías fósiles, seguro. En aquella época no había coches, por lo tanto, digamos que ahora puede volver a ocurrir eso y tiene que ser necesariamente porque ha habido, pues yo creo que he puesto aquí 3 ejemplos en los cuales podría ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y no estar motivado por la combustión de los fósiles, lo cual no significa que haya que promocionar las energías verdes, que haya que hacer lo que sea. Bueno, vamos a acabar con 2 noticias más, que ahora las elijo yo. Una, el hack definitivo para vivir más años. Bueno, ni una dieta, no, ni una pastilla. Una pastilla
hay que casarse. Bueno, y ahí, fíjate, Mamma mía. Cada vez me fijo más en la... Bueno, yo creo que esto lo he traído como una anécdota, pero dicen que en el estudio, dice que viven entre 2 y 5 años más. Fíjate, y enseguida dicen, y ahí es donde viene mi crítica. O sea, el que ha escrito este artículo dice, según la ciencia, con perdón, ¿qué coño según la ciencia? O sea, aquí hay alguien que ha cogido una serie de datos, los ha relacionado y ya está. Y hay una correlación positiva, pero eso no es causal. Es decir, estoy seguro que hay correlación, pues sí, puede ser, pero eso no es que la ciencia diga que por casarte vas a vivir más. A lo mejor menos. Pero bueno, esto dependerá mucho de muchos factores. Lo que sí que digo es que creo que la familia es una de las componentes de la civilización occidental y posiblemente de otras civilizaciones, y ha demostrado que es útil, y en este momento todo lo que se está haciendo, que recuerdo la frase que te he dicho antes, hay un periodista que dice que hay que desjudicializar el desamor, y yo estoy de acuerdo. ¿No será desjudicializar? Desjudicializar. Eso. Desjudicializar el desamor, y yo en eso estaría de acuerdo. Es decir, llevarlo todo al límite, todo a la justicia, yo creo... No mola. Que no es la mejor opción. Y yo lo único que digo es cada uno que se lo piense. Y para finalizar, Salvador, ¿qué pasa con las balizas? Estas V16, bueno, que fallan más que una escopeta. He leído un artículo que dicen que conforme, digamos, en ciertas circunstancias, como puede ser muy bajas temperaturas, a partir de 0 o 5 grados bajo cero, pueden no funcionar. Aparte de eso bueno, en el artículo que he leído, bueno, eso me lo creo, es decir, que puede ocurrir, que no funcionen, pero también dice que si hay niebla o si está nevando y tal, pues a lo mejor pues no se ve, pero es que si pones un triángulo tampoco. Es decir, yo creo que es una buena solución, no voy a ir en contra de esa solución, que creo que es razonable, porque además lo he vivido en casos de mis hijos que han parado en zonas de mucho tráfico y no han querido salir y han llamado a emergencias o a la grúa, y hasta que no ha ido la grúa no han salido del coche, porque claro, la cantidad de coches que pasa es que hay accidentes por ese tipo. Pero yo creo que... Respecto a lo de la familia, tenemos un oyente, Paco, que no es Barea, que quede claro que no es Barea, porque dice, los que se casan viven más años porque no hacen el riqui y no se desgastan. Prefiero vivir menos, pero morir exhausto de agotamiento. Pues mira, ayer vi una película donde... Ricky. Bueno, en fin, eso. No, oye, ¿qué tipo de películas ve usted, profesor? No, era una película de horario infantil, ¿no? Era, pues. Lo que pasa, bueno, no, era por la noche, pero quiero decir que realmente se ve que el marido estaba engañando a la mujer, y a veces no significa que por estar casado no hagas riqui, o sea que eso también depende. Madre mía. Bueno, perdón, lo veremos el próximo día, pero el agua ya se puede extraer del aire. Del aire. Ya hay unos, digamos, aparatos ultrasónicos que hacen primero unos ciertos materiales que absorben en el agua y luego lo descomponen. Mueven, lo descomponen y lo tiran al... 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Exacto. Sí. Bueno, pues nada, ya hasta la semana que viene y a ver cómo queda el campeonato. No, hasta dentro de 2 semanas. Es verdad, sí. O sea, la semana que viene semanas, es verdad, te doy fiesta, Salvador. El lunes fiesta, sí. Te doy fiesta. Verdad, sí. Bueno, Salvador, que muchísimas gracias, como siempre. Gracias, un auténtico placer charlar de tecnología de esta manera tan amable, tan sencilla y tan directa. De tecnología y de todo. Y de todo, y de la vida en general. ¿Con quién? Con Salvador Gil Girones. Un abrazo, Salva. Muy bien, gracias, igualmente. Hacemos un alto en el camino, si os parece. Descansamos un poquito y nos vamos a hablar de deporte. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Automóviles Nemesio sigue evolucionando. Nemetízate. Desembarca en Feria Valencia con nuevas marcas del grupo DR, Evo, SportX, Tiger y CHX. Ven a la Feria del Automóvil del 5 al 8 de diciembre y conócelas. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate también en la feria. Una escapada en pareja,
una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. En diciembre, Bioparques Bionadal, con la doble promoción infantil más esperada. Entrada de un día online y mínimo día anterior, €1. O pase anual también €1 para acciones solidarias de Fundación Biopark y Bionadal. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos
Continuamos en Mañana es Tarde, en este 1 de diciembre, y toca hablar, como todos los lunes, de deportes, porque hay actualidad. Ha habido rueda de prensa de Calero, que fue destituido como entrenador del Levante Unión Deportiva, y allí está nuestro director de Tiempo de Descuento, Alex Gomar. Alex, muy buenas. Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco apenado porque a mí sinceramente lo personal, luego también mirando el bien del Levante, pues me duele un poco, ¿no?, la destitución de Calero ante los malos resultados de las últimas jornadas. Un entrenador que fue el héroe del ascenso la temporada pasada y que pues siempre ha demostrado, ¿no?, pues ese mensaje que siempre transmitía en ruedas de prensa, ¿no?, ha conectado muy bien siempre con la afición, también con el periodista. Entonces, pues bueno, sinceramente me duele un poco, sí que me pone triste la destitución de Calero, pero bueno, entiendo también por la parte del club que con los resultados negativos que estaban sucediendo se haya tomado la decisión. En declaraciones del propio Calero ha dicho que está convencido de que hubiera salvado al equipo. Sí, correcto. Ha sido una de los titulares de la rueda de prensa. Pero bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Él dice que él está convencido de que, como dices, de que podía haber levantado la situación, de que podía haber salvado el equipo y de que tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Yo también pienso un poco que a lo mejor se ha sido un poco precipitado. Yo creo que yo hubiera dejado 2-3 partidos más para ver cómo seguía el equipo. Creo que Calero tenía pues ese bagaje detrás, ¿no?, de todo lo que ha hecho en el Levante para, no sé, tener un poco más de paciencia. Pero bueno, al final tú ya sabes, Juanfran, que hay una cuestión económica, ¿no?, con Danvila y demás. No han querido arriesgar y ahora, pues a ver, el sustituto que viene se está hablando de Luis García Plaza, aunque ahora se está pues negociando el tema económico y demás. Pero bueno, yo insisto, me parece un poco precipitado todo esto a la jornada 14ª de la Liga. La deriva que lleva el Levante, el otro día estaban desquiciados. Toljan de defensa central. El equipo ya no tiene el punch que tenía a principio de temporada, que todos decíamos que jugaba muy bien. El día del Valencia ya se le vieron las costuras. Llega el Bilbao y en 2 contraataques lo revienta. Sí, Juanfran, pero hay que tener en cuenta el calendario que ha tenido el Levante. O sea, ha recibido a todos los equipos de Europa. O sea, todos los que ha recibido en casa eran equipos europeos. El calendario lo ha tenido muy complicado. O sea, ha tenido muy mala suerte también por esa parte del Levante. Luego también lesiones. Ha tenido lesiones en el centro del campo. El otro día llegas el sábado al Ciutat, partido contra el Athletic de Bilbao, con el centro del campo... jugadores importantes lesionados. Luego aparte tenía la cláusula del miedo Unai Vencedor, que tampoco pudo jugar. En fin, es que no sé, yo creo que había un poco un cúmulo de circunstancias negativas, lógicamente, que han afectado mucho al equipo. Es que no sé, ha sido un poco mala suerte, me parece a mí también. Está claro que con las herramientas que hay mucho más equipo para hacer más cosas, eso está claro, pero bueno, no sé, también ha tenido por esa parte mala suerte, creo, Calero. Bueno, pues dicho queda. Y en cuanto al Valencia, Alex, hoy partido contra el Rayo Vallecano en Madrid, en Vallecas, a las 9 de la noche, un horario maravilloso, sobre todo un 1 de diciembre. Y bueno, intentar el Valencia ganar su primer partido fuera de casa esta temporada. Sí. Luego es importante también recalcar que no va a haber afición del Valencia, porque el estadio de Vallecas ya sabemos que se cae a trozos, ¿sabes, Juanfran? O sea, eso es un tema ya, otro tema a debatir. Y sí, el Valencia va a buscar esa victoria fuera de casa, que le cuesta horrores desde hace varias temporadas. Ahora mismo es el peor visitante de toda la liga. Y la temporada pasada, solo se consiguió, creo recordar, 2 victorias fuera de casa contra el Madrid y contra Las Palmas. Y esta temporada, de momento, no se ha producido esa victoria. Así que, contra un Rayo que es equipo que juega Conference League, juega competición europea, que también viene de jugar ese partido el jueves de la Conference. Así que, vamos a ver si el Valencia puede hacer un buen partido, puede seguir demostrando esas buenas sensaciones de las últimas jornadas ante el Betis y ante el propio Levante, y a ver si por fin llega esa victoria fuera de casa, que tanto necesita el equipo. Si no ganase el equipo, ¿sería un fracaso? Pregunta difícil. Hombre, tanto como fracaso no. Yo creo que tanto como fracaso no.
ganar, lógicamente, es un muy buen resultado. Empatar, te diría que no está tan mal. Y perder no es un fracaso, no me lo parece, Juanfran, no me lo parece. Perder no está contemplado, hoy. ¿Y qué, el qué? Que perder hoy yo no lo tengo contemplado. No. Hoy el Valencia tiene que dar un puñetazo encima de la mesa si quiere, ya no te digo aspirar a más, pero si quiere vivir tranquilo. Pero ten en cuenta que Vallecas es un campo muy complicado, O sea, ahí ni Barça ni Madrid han ganado esta temporada. Bueno, no pasa. Hace 2 años Sergi Canós les cascó un golazo y ya a casa. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues Alex, que te doy las gracias, dice, y nos dice una de nuestras oyentes, Mercedes, dice, esta noche ganaremos, ¿sabéis por qué? Porque hace tanto frío que van a correr como posesos, a Munt. Pues sí, ojalá que sí. Pues Alex, bueno, dime. Juanfran Pérez en el Rayo, Juega. Ya verás, sí. nos la va a liar. Ya lo verás. La ley del ex. La ley del ex. Pues nada, Alex, que a las 3 tiempo de descuento con todas las noticias de los equipos valencianos y muchas más cosas con todo tu equipo. Que muchas gracias. Un abrazo, Juanfran. Un abrazo. Alex Gomar, director de Tiempo de Descuento. Con él hemos hablado del futuro del Levante, donde parece ser que Luis García Plaza juega un papel importante como posible candidato a ocupar el banquillo levantinista, y por otra parte la destitución de Calero, que es una auténtica lástima porque todo el mundo coincide en que es muy buena persona, que le dotó el año pasado en segunda de esa rabia que le hacía falta al equipo, pero que no solo de ser buena persona se ve, y menos a unos niveles de competición tan profesionalizado. Y por otro lado, pues esperar hoy lo que le pueda ocurrir al Valencia en Vallecas, que esperemos que sea una victoria. Victoria como la que ayer consiguió Valencia femenino de la mano de Rubén Burgos y de una Leofievich con la flechita hacia arriba. Señor David López, director de Minuto y Marcador, muy buenas. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo perfecto, hombre. Buenos días. ¿Te me escuchas? Buenos días, buenos mediodías. Buenos mediodías. Bueno, cuéntame, porque hay muchas noticias. Primero, se ha rescindido a Alina Yagupova. Sí. En las chicas. En los chicos se ha rescindido y se ha cortado a Ethan Happ, que ya era hora. Pues yo ya ni me acordaba ya que jugaba. Eso te iba a decir, por fin. Y bueno, cuéntame qué pasó ayer en el partido de las chicas y ahora hablaremos también de los chicos. Venga, vamos primero, si quieres, sí, luego hablamos de Yagupova también. Pues mira, las chicas, yo creo que jugaron un partido que no se esperaba a nadie, no por ellas, sino por sus rivales, por Estepona, que es un equipo recién ascendido. Sí que es cierto que tiene piezas muy interesantes, pero bueno, estaban con un balance de 2-5, que para un recién ascendido es un buen balance, pero que no maravilla a nadie tampoco, sobre todo teniendo en cuenta que Valencia pues solo ha perdido un partido. Pero salieron con todo las de Francis Tomé y Juanfran. No hubo ningún momento del partido, bueno, sí que es cierto que con un 8-2-9-2 en el Ecuador del primer cuarto, quizá pensábamos que lo rompía. Yo de hecho dije en directo a ver si nos iban a dejar pronto sin partido, pero dieron pelea durante todo el partido las de Estepona y hasta el final del encuentro, que bueno, del encuentro con una María Araujo espléndida y con una Leofievich aún mejor, pues fueron capaces de remontarlo Valencia, pero ya te digo, un parcial de 29-14 si no me falla la memoria, porque entraba Valencia el último cuarto perdiendo de 8 puntos, o sea, fíjate. A puntito. Sí, no, estuvo cerca de... ¿Qué le está pasando? Porque el año pasado, al principio de temporada también, pero es que ya no podemos hablar de principio de temporada, ¿no? No, a ver, ahora yo creo que Juanfran sí que creo que hay que darle la excepción en estos momentos porque tiene Valencia Basket a Raquel Carrea lesionada y tiene a la bajada a Lina Yagupova, es decir, ayer Valencia estaba jugando con 9, ¿vale? Contando con Paula Sarabia, pero bueno, Paula Sarabia que no participa normalmente, ayer no lo hizo de hecho, entonces faltan piernas, Juanfran, ayer se notaba que faltaban piernas. Pero Alex, estamos en lo de siempre, si tú le das la baja a Lina Yagupova, entiendo que tienes ya el recambio pensado y no me vale que es que tiene sus problemas, unos problemas que venía arrastrando, que no era ella, no era la Lina que llegó aquí a Valencia. Sí. Pero, jolín. No, van a fichar seguro. Bueno, perdóname seguro, que te he llamado Alex, ¿eh? No te preocupes, Juanfran. David.
No te preocupes. Van a fichar seguro, o sea, por eso no te preocupes. La cosa es, Yagupova es una jugadora que era muy importante para el equipo. Como bien dices, hasta ahora no era una jugadora en esta temporada que estuviese aportando mucho, pero yo creo que cuando se rescinde el contrato precisamente, bueno, el motivo concreto no te lo sé decir, evidentemente que ya hemos hablado tanto tú y yo. Hay que recordarle a la gente que Yagupova es ucraniana, y yo creo que con eso está todo dicho. Claro, efectivamente, ya está, pues mira, perfecto. Pero es una jugadora que para mí, si está bien, es, si no la mejor jugadora del equipo, top 3. Entonces, claro, pues es necesario mirar bien el mercado, sobre todo en este momento que es un momento importante y delicado, y elegir bien, ¿sabes? A eso me quería referir, que Yagupova es una grandísima jugadora y buscar un recambio ahora para Yagupova, va a estar complicado, ¿eh? Muy complicado. Que esté a la altura de la Yagupova que llegó acá a Valencia. Muy complicado, porque a la altura de la Yagupova que llegó a Valencia y a la altura de Yagupova en general, cuando está bien, hay muy pocas jugadoras en el mundo, te diría, ¿eh? Pero una jugadora que al menos, pues bueno, puede aportar más que la Yagupova, que Yagupova es lo que estaba aportando ahora aquí, ¿no? O por lo menos, bueno, más no, tiene que aportar bastante más, desde luego. Y por eso ya te digo, en este momento delicado de la temporada, donde muchas jugadoras WNBA ya se están incorporando a sus equipos top, entre comillas, por ejemplo, Fenerbahce ya está recuperando y lleva recuperando desde hace 2-3 semanas a sus mejores jugadoras que estaban en la WNBA, pues es necesario que Esteban Albert y todo el equipo técnico y directivo de Valencia Basket femenino pues se paren a pensar, se reúnen y digan, oye, ¿qué necesitamos o qué queremos? Y fichen a la jugadora correcta. Eso en cuanto a las chicas. Los chicos, pues nada, esta mañana, chao a señor Hub, que ha vivido muy bien en Valencia, muy bien. Es que es una ciudad maravillosa. Yo la verdad que parece ser que va a recalar en el San Pablo Burgos. Y cuéntame los chicos cómo están y bueno. Bueno, a ver, los chicos, acuérdate, ahora tenemos las ventanas. A mí lo de Zanja, voy primero con él. Yo creo que él no ha acabado nunca de encajar más allá de su lesión. Recuerdo que se dijo que la lesión era por un dedo gordo del pie, Juan Fran, y por un dedo gordo del pie no estás 1 año y medio sin jugar. Quiero decir, no es, bueno, 1 año y medio o más de 1 año y medio, que ya, bueno, no recuerdo exactamente, ¿no? 1 año y medio vamos a ponerle. Yo creo que él no se ha adaptado bien al equipo. Yo tengo un momento clavado en la cabeza que es en la mascletá de este año, cuando Hub, bueno, va todo el equipo a ver a la mascleta y a la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Como suelen hacer con Valencia, con Levante, con Valencia Basket. Y recuerdo que Hub se marcha él solo, no sé si a mitad o después, bueno, me es indiferente, se marcha él solo por una puerta de atrás como sin ningún compañero, cuando siempre vemos ahí vídeos de la buen rollo que hay. Buen rollo, sí, claro, sí. Incluso Brahima, acuérdate Brahima, que estaba con la gorrita esa que tenía el de... Pero es que Brahima aportaba mucho. Claro, bueno, sí que es cierto que dentro de la cancha al final ya siempre era un descarte, pero al principio yo recuerdo que había una ilusión brutal con él y sobre todo fuera de la cancha él era un crack, sí. Ya te digo, con la gorrita esta y siempre con una sonrisa en la cara. Entonces, pues, David, el domingo hay maratón y por ello el partido de Valencia Basket contra el Spar Gran Canaria, que estaba pensado por la mañana, se ha trasladado a las 3:30 de la tarde. Correcto. Lo digo para que si hay algún aficionado o aficionada que estén un poquito rezagados, en que lo sepan, que por la mañana no hay básquet, que se ha trasladado a las 3:30 y no más tarde, porque claro, el Gran Canaria también depende de vuelos y demás y no podía ser a otra hora. Y a las 7, Valencia Basket visita la pista de Baskonia. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, yo es que me tengo que yo hasta que el propio Valencia no me diga lo contrario, yo me tengo que mantener en mi discurso porque creo que es lo que se merecen. Yo creo que en Liga ACB, si hay el único equipo que le puede ganar y no lo ha hecho es el Real Madrid, al menos por ahora. El Barça en un buen día también te puede ganar, sobre todo en el Palau, ya lo hicieron en Euroliga, de hecho, pero creo que Baskonia, sí que es cierto que Baskonia viene con la flechita medianamente para arriba, porque comenzaron muy mal con, bueno, Pablo Galviati teniendo que adaptarse y tal y cual, pero creo que llegan en un momento, hicieron una buena primera parte el otro día contra Zalgiris, pese a que la segunda fue lamentable, ganaron muy bien a Bilbao y creo que es un equipo que poco a poco está dando saltos para arriba. Si me preguntas, creo que es un partido donde para mí es favorito Valencia, pero discretamente porque juegan fuera de casa. Y ya sabes que fuera de casa Valencia masculino últimamente no, está costando. Es un equipo que fuera de casa... En el Buesa, sí. ojo, el ambientazo.
Claro, evidentemente. O sea, el Baskonia es uno de los mejores equipos de la Liga, pese a que estén mal. De hecho, le ganaron a Tenerife, le ganaron a Real Madrid en el Buesa. O sea, es un equipo que ya te digo, yo creo que va a competir y mucho Valencia Basket, y siendo fuera de casa Valencia Basket, que le cuesta, o parece que no está tan bien como en el Rosarena, como cualquier equipo, lógicamente, pero a Valencia Basket especialmente, creo que hay una diferencia mayor que con los otros equipos respecto a jugar en casa y fuera. Pues creo que Valencia Basket aún así es favorito, porque ya te digo, para mí es el mejor equipo de la Liga, pero hay que ir con cuidado porque Baskonia te puede ganar perfectamente y más en casa. Pues el mejor equipo para escuchar el baloncesto radiofónico está en esta casa, en Minuto y Marcador, liderado y dirigido por David López. David, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juanfran. Un abrazo. Nosotros nos vamos a tener que ir ya, después de la actualidad deportiva, pero antes que nada le voy a pedir a Atenea que me ponga una musiquita. Y es que hoy, día 1 de diciembre, sin hacer ruido, y la verdad es que con el pensamiento en otro sitio, quiero recordar a mi yaya, porque hace años que no está. Pero os tengo que decir que hay personas que no se van nunca del todo. Se quedan en los gestos, en las palabras que repetimos sin darnos cuenta, en los recuerdos que nos abrigan, incluso en los olores, esa paelleta, esa tortillita de patatas. Así que ya va por ti el programa de hoy y todos los programas que hacemos. Gracias por todo lo que sembraste. Hoy el programa termina, pero que sepas que tu luz sigue, porque mañana es tarde. Hasta mañana.